una tremenda bendición mientras que lo escuchábamos. El Señor quiere una sola cosa y es afirmarte en el propósito por el cual tú naciste. Él decía algo al final, perdonen que me refiera y repita las palabras de él, pero él decía que había que orar y pedirle al Señor dirección en cuanto, Señor, ¿para qué me formaste? Señor, ¿por qué yo nací en la familia que nací? Señor, ¿por qué nací en el tiempo en el que tú me permitiste que naciera, en este lugar? Y el Señor tiene respuestas para cada una de nosotras, pero es un proceso descubrir ese propósito y ese llamado. Muchas veces se hace desde que eres pequeña. Recuerdo que cuando yo tenía 10 años, que conocí del Señor a los 8, pero a los 10 años había una reunión de oración en mi iglesia y de estas palabras que uno no entiende, en donde Dios dice, el Señor te va a usar en diferentes naciones y eso a uno se le hace tan grande porque como ayer le habló Dios a un niño y a varios de ustedes, el Señor te va a usar y a veces no entendemos cómo es que el Señor, y creemos que es a través de cierta forma, pero el Señor nos sorprende y usa muchísimas formas y nos pone en lugares que tú ni te imaginas, pero con el único propósito de cumplir su plan en tu vida. Y por eso yo quiero entrar esta mañana a relatar, a recordar la historia de la reina Esther. Casi todas aquí conocemos la historia, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ir otra vez puntos, algunos puntitos que me llaman la atención y que han enriquecido mi vida y que yo quiero compartirlas con ustedes para que también pueda enriquecer alguno de estos puntos su vida. Y la situación que está pasando aquí con la reina Esther, quiero ubicarlas un poquito también en la historia, es que el pueblo de Israel, como bien sabemos, ellos estaban un tiempo apegados a Dios y otro tiempo se rebelaban y otro tiempo, y el Señor empezó a mandar profetas y a decirles, pueblo de Israel, dejen de hacer lo malo ante los ojos de Dios, conviértanse a sus caminos. ¿Y qué hicieron ellos? Muchos no hicieron caso. Y entonces vino profetas como Jeremías, en donde Dios le daba gráficamente cómo el pueblo iba a ser llevado cautivo. En una ocasión este profeta pone un yugo sobre sus hombros y le dice, así como está este yugo sobre mis hombros, así va a ser tomado este pueblo cautivo. Y le estaba hablando en ese momento al pueblo y le estaba diciendo, vas a ser cautivo también en Babilonia. Y aquí encontramos que en ese momento la nación estaba dividida, el reino del norte, el reino del sur, y cada uno fue cautivo a diferentes lugares, pero hubo un cautiverio sobre el pueblo de Israel. Y en ese momento Esther nace en este exilio, en este país fuera. La capital de este imperio en ese momento se llamaba Susa y ella nace en este lugar. Pero algo trágico pasa con su vida, no sabemos exactamente los detalles, pero sí sabemos que ella queda huérfana a temprana edad de su papá y de su mamá. Y el primo de ella, Mardoqueo, decide cuidar de ella. El primo es, gracias Felipe, aquí tenemos un colado, pero le vamos a permitir estar aquí entre nosotros. Y otro colado por ahí también. Pero le damos permiso de estar. Sí. Vean que después les toca a él compartir a las 2 de la tarde, así que mejor lo dejamos aquí para que se deje usar. No tenga ninguna raíz en su corazón ahí de amargura, de rechazo. Bienvenidos. Y bueno, esta niña se nos dice que queda huérfana y su primo Mardoqueo toma cuidado de ella. Y él hace un excelente trabajo, es un ángel para la vida de Esther, es una figura de autoridad que Dios pone en su vida para marcarle el camino, para indicarle cómo debe comportarse Esther. Y eso lo vemos en muchos lugares, como Mardoqueo a lo largo de la vida de Esther le da instrucciones. Y yo sé que el Señor ha colocado personas de autoridad alrededor de tu vida y no sé cómo tú las estás viendo, pero es mejor que tú las veas como ángeles, como personas que Dios puso para guardarte a ti de ti misma. Como decía Pablo a Timoteo, cuida de guardarte de ti mismo, porque nosotros a veces no entendemos. En nuestra juventud tenemos mucha fuerza, muchos sueños y eso está bien, pero eso necesita ser encauzado y Dios pone a personas como en este caso Mardoqueo
cualquiera diría, ay, qué desgracia, perdonen si esa es una mala palabra aquí, pero qué mala suerte tuvo esta niña de quedar huérfana. Y muchas aquí yo sé que han quedado huérfanas también, algunas solo de mamá, otras de papá y mamá, pero el Señor pone ángeles y personas que te guarden y que te dirijan, y el plan que Dios tiene sobre tu vida se cumple a pesar de esas tragedias que tú tienes. Entonces el rey en ese momento es un rey persa. Ya no estaba, recuerden, no había rey en Judá. En ese momento ellos estaban bajo la soberanía de reyes que no tenían respeto ni temor a Dios, eran de otras culturas. Y este rey persa se llama Asuero o Artajerjes, depende del idioma. Asuero era el nombre hebreo y Artajerjes fue el nombre persa de este rey. Y este rey ya tiene una esposa muy hermosa que se llama Vasti. Y él era una persona muy influyente. De hecho, dice la palabra de Dios en los primeros versículos del libro de Esther, que él tenía 127 países a los que él gobernaba. O sea, era un imperio. Y él se llamaba a sí mismo Rey de Reyes, porque él lo era. Él tenía bajo su liderazgo muchos reyes. Entonces era un hombre muy importante, y nos cuenta esta historia que al tercer año de su reinado, este hombre se siente muy contento y decide hacer una fiesta para sus empleados, por decirlo así, una fiesta con todos sus súbditos, con los reyes que están alrededor, en cierta parte para que vean su grandeza, su poderío, mostrar. Y bueno, 7 días de festejo, 7 días de fiesta, 7 días de vino, y por lo tanto al séptimo día, yo creo que aún desde los días anteriores, el vino ya empezó a hacer efecto en la cabeza de este rey. Y este rey tiene un orgullo muy, muy escondido, que el día 7 decide mostrarlo. Dicen, yo tengo la mujer más preciosa al lado mío. Y la Biblia dice, Proverbios dice, que la mujer es corona de su marido. La mujer hace lucir bien a su marido. Y esto lo debemos creer nosotras. Cuando Dios dé la pareja a cada uno de ustedes, entender que usted es una joya preciosa, que usted hace lucir bien, que usted representa bien su casa. Usted aún desde soltera puede hablar bien de su casa, mostrar los valores que a usted le han enseñado en casa. Y bueno, este hombre se siente orgulloso de su esposa, y él todo contento, dice la Biblia que su corazón ya estaba alegre por el vino, y manda a traer a Vasti. Vasti en su momento, ella también tenía su reunión con las otras reinas. Ella era la anfitriona, entonces preparó también sus banquetes. Y en ese momento, no sabemos qué pasó, pero Vasti decide no ir. Se sintió como, podría decir que ella tuvo como una dignidad, en que ella dijo, ¿por qué voy a ir yo a donde están un montón de borrachos ahí a mostrarme como si yo fuera un objeto? ¿O qué se cree este rey? O sea, yo creo que lo que hubo en el corazón de Vasti fue soberbia. Y hay algo que ocurre con los soberbios. Dice la palabra de Dios que Dios resiste a los soberbios, pero Dios da gracia a los humildes. Y yo creo que esto pudo haber pasado con ella hasta tal punto que el rey se sintió avergonzado, los demás hombres asustados, porque dicen, si el rey permite que la reina sobre el rey, ¿entienden esta expresión, verdad? Sí, ok, no voy a hacer malo tampoco acá, pero si el rey permite que la reina haga eso con él, que no le haga caso, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a haber montones de pleitos, de peleas en nuestras casas. Algo tienes que hacer, rey. Y el rey decide quitar a la reina, la saca del país y ya no es más reina. Al cabo de un tiempo, vemos también que el rey empieza a acordarse de Vasti, le hacía falta su esposa, y los asesores del rey le dicen, ¿por qué no haces un concurso de belleza? Mira, tú tienes 127 provincias debajo de ti, es muy fácil. ¿Quién se va a negar ante la petición del rey? Vamos nosotros, tus siervos, a escoger las niñas más guapas de toda la provincia, que se acerquen aquí a ti y que vaya a ver, tú decides cuál te gusta más, como un concurso, y tú dices cuál va a ser la reina. Esto, por supuesto, dice, le alegró al rey.
O sea, si a veces nosotras estamos así como, ay, un concurso, ¿quién es la más bonita? Ahora imagínense que él es el que tiene que decidir y escoger cuál va a ser su reina. Entonces al hombre se le quitó la tristeza de Vasti y dijo, bueno, rapidito, vayan a traerme a las doncellas, a las jovencitas. Y nos cuenta la palabra de Dios que Esther era de hermosa, de atractiva figura y de hermosa apariencia. Una muchacha con una situación curiosa en su vida, marcada por una desgracia, pero al mismo tiempo Dios le había dado ciertos atributos, ciertos dones que Dios tenía a su propósito, pero que ella en ese momento no lo sabía. Tal vez ella había dicho, había tenido una pena sobre ella, pobrecita de mí en esta situación, yo sola. Bueno, gracias a Dios por mi primo Mardoqueo, que ha sido buenísimo, pero tal vez ella cargaba una tristeza en su corazón por la situación. Pero el Señor quería cambiar y usar su situación para luego tener un propósito, y eso lo vamos a ir descubriendo aquí. Y algo que me llama la atención de este primer punto que estoy hablando, que es esta situación de qué era lo que estaba pasando de la reina Vasti y luego de Esther, es la honra. Y yo quiero que tú apuntes ahí en tu libreta, honra, esta palabra, este valor que no debe faltar en la vida de cada una de nosotras. Y es que es muy importante saber hablar, saber ante quién estamos. La reina Vasti olvidó eso, olvidó que aunque era su esposo, ese hombre tenía una imagen, ese hombre tenía un liderazgo que ella tenía que honrar y respetar. Y nosotras como mujeres a veces andamos y cuando somos jóvenes queremos tratarnos mucho de tú a tú con las personas, pero es importante saber honrar a las personas, honrar a las autoridades, saber que ellos han sido puestos con Dios con un propósito y que yo debo hablar delante de ellos de una forma. Y vean, les voy a dar un ejemplo también de alguien que supo entender esto, y es Daniel. Quiero que guarden la hoja aquí en Esther y nos vayamos rapidito al libro de Daniel, y quiero citarles, a ver si me pueden ayudar por acá, si me ayudas con Daniel capítulo 1, versículo 12. A ver si, Mari, tienes ahí para que me ayudes por favor con Daniel capítulo 2, versículo 14. Voy a tomar estos dos ejemplos, nada más, de cómo Daniel, un hombre sabio, inteligente, un hombre que es llevado también en cautiverio al reino de Babilonia, sabe hablar con las autoridades. Y yo creo que esto tiene que ser un principio para tu vida que te va a ayudar, no solamente en esta edad, sino también a lo largo de tu vida, saber honrar a las personas que hay que dar honra. ¿Me ayudas? A ver. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Cuál es la situación de Daniel aquí? Está hablando con el guardia, le están pidiendo que coman cosas que para él considera y para su cultura son inmundas y es deshonrar a Dios, pero él se acerca. La nueva versión internacional dice, por favor, ¿por qué no consideras esto? Es un hombre inteligente que sabe, es un guarda, pero él sabe que ese guarda tiene autoridad y que si él llega de la manera correcta, con las palabras correctas, va a hallar gracia y favor. Veamos otro ejemplo, cuando está él hablando con un comandante. Ya este comandante tiene la autoridad para matar a todos los sabios, y ahí estaba Daniel dentro de esos sabios, porque el rey dijo, tuve un sueño y yo necesito que uno de esos sabios me diga qué soñé. O sea, no solamente que me interprete el sueño, sino que me diga qué fue lo que soñé y que me dé también la interpretación. Todos los sabios en ese momento habían quedado, los sabios cercanos a él, dijeron, eso es imposible, rey, no podemos hacer eso no se puede, más bien díganos el sueño. Él dice, no, si usted es sabio, usted tiene que saber qué fue lo que yo soñé. Y resulta que ya, como no identificaron, mandan a matar a todos los sabios. Y entonces, ¿qué dice Daniel en el capítulo 2? Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey. Dejémoslas ahí. ¿Cómo habló Daniel? Sabia y prudentemente. ¿Y qué fue lo que él le dijo a este señor? Oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué el rey ha dado un edicto tan implacable y tan violento contra sus sabios?
Le metió a través de una pregunta, ¿qué es lo que está pasando? No llegó con un reclamo, no llegó con una voz, oh, el rey está equivocado, sino te ruego, sabia y prudentemente. Dice también la versión internacional que él pidió inteligencia para poder hablar con esa persona. Ante las autoridades hay una forma en que tú debes también saber cómo tú debes acercarte, cómo tú debes hablar. Y además de eso, además de las autoridades, la honra es un principio que debe estar en nuestras vidas, porque aparte de nuestras autoridades, ellas son una figura de un Dios. Si yo no me puedo someter a autoridades que están puestas, ¿cómo yo me voy a poder someter de una manera correcta a Dios? Si Él es autoridad. Entonces ellas están puestas aquí para que tú te entrenes, para que tú sepas que así como Dios las ha puesto, esa figura de autoridad, Dios es una figura de autoridad y que tú le debes una honra a Dios. Una honra, no ese miedo como a veces se nos ha enseñado en nuestra tradición de religión, que es un Dios lejano, que es un Dios bravo, que es un Dios de juicio, sino que es un Dios al que yo le debo mi respeto. Y cuando yo estoy sola, más bien yo estoy con Él. Y ahí es donde yo mejor me comporto, porque yo me debo a Él. Yo le debo honra y respeto. Y hay una promesa para las personas que le dan honra a Dios. ¿Y cuál es? Dice la palabra de Dios, Dios honra ¿a quién? A los que le honran. Dios honra a los que le honran. Y quiero darle aquí en este primer punto de la honra un ejemplo de una persona que todos conocemos aquí, y es Job. ¿Cuántos conocen aquí de Job? Pues es un hombre, dice la Biblia, Job número 1, vamos a buscarlo aquí todas, y con esto terminamos este punto. Job 1, versículo 1, está antes de los Salmos, dice, en la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal. Y dice que este hombre tenía muchas ovejas y lo que más me gusta en el versículo 4, dice que sus hijos acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Y una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Y miren lo que dice después, para Job esta era una costumbre cotidiana. Ya era una costumbre para él honrar a Dios, estar limpio delante de Dios. Y no solamente él decía, yo voy a hacer sacrificios por mis hijos, porque quién sabe si ellos tal vez no están muy bien o han pecado delante de Dios, pero yo quiero tener a mi familia limpia delante de Dios. Es un hombre que Dios le honra. ¿Y sabes qué pasa con los hijos que honran a Dios? Dios como padre se enorgullece de esos hijos. Él como que saca el pecho. Y yo no sé exactamente cómo funcionan las cosas en las regiones celestiales, pero al parecer, si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que el Señor pasa revista con sus ángeles. Hay una asamblea de ángeles en donde Dios los llama y aún Satanás está en esa asamblea. Y prácticamente lo que hacen es pasar reporte de cómo están las cosas. ¿Usted sabía que usted tiene ángeles a su servicio? Que el Señor pone ángeles para que el propósito de Dios sea cumplido. Y entonces estos ángeles van y se reúnen con el Señor. Y el Señor le dice, por aquí dice el versículo 8, antes le pregunta a Satanás, oye, ¿de dónde vienes? Y dice Satanás, vengo de rondar la tierra y de correrla de un extremo a otro. Versículo 8. Miren aquí cómo saca pecho nuestro Padre cuando ve a un hijo que le honra. Dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable. Es un hombre que me honra y vive apartado del mal. Y luego en varias ocasiones, en los primeros capítulos, vemos otra vez Dios que dice, Satanás, ¿has visto tú a mi hijo Job? Es un hombre que me honra
y por eso le he bendecido. Y vimos en el primer versículo, este hombre era el hombre más rico de su época, porque Dios se gozaba, se honraba, porque era un hombre intachable. Entonces Dios depositaba su gracia y su favor sobre él. Vale la pena considerar este principio en tu vida, honrar a Dios, porque te da bendición, porque tienes a un padre que se siente orgulloso de su hija. Esta es mi hija. Vamos a dejarlo hasta ahí, después quiero retomar con Job. Seguimos aquí con el libro de Esther. Ya viene el concurso de belleza y hay algo que me encanta en el capítulo 2, en el versículo 9. Tengo aquí en mi versión que dice que la joven agradó a Hegai. En su versión creo que dice, y Esther halló gracia delante de Hegai el eunuco más que las otras mujeres. Hubo una gracia que se depositó sobre Esther. Aparte de que si fuera la más bonita, de que si fuera la que tenía mejores piernas, aparte de todo eso, había un propósito de Dios detrás de Esther, y fue la gracia y el favor, porque apenas ella entró a este lugar donde las preparaban, ella no podía llegar de una vez al rey, tenían que pasar varios meses de preparación, alrededor de 6 meses por doncella para llegar a donde el rey. Y ella llega y de entrada halla gracia delante del jefe de los eunucos. Y por la gracia que hay, este eunuco le empieza a dar favor, a tratarla mejor, a ponerla en el mejor lugar del palacio para que Esther esté bien. Y yo quiero aquí compartir algo de mi testimonio. Cuando yo tenía 22 años, aquí está mi esposo, entonces voy a contar algo con respecto a él. Yo lo conocí a él, yo estudiaba contaduría pública y al mismo tiempo estudiaba teología en mi iglesia, y había un canal de televisión, tenían como 5 muchachas periodistas, y se sabe que en Barranquilla va a llegar Danilo a hacer un concierto, y el pastor me dice: Gloriana, yo quiero que tú vayas y le hagas la entrevista. Yo sentí un frío porque me dio susto la televisión. Yo le dije: no, la verdad es que ¿por qué yo? Y él dice: yo no sé, pero el Señor me ha puesto a que tú tienes que ir y hacerle la entrevista. Y yo dije: bueno, está bien. Pero en ese momento, para mí, Danilo era un hombre casado, o sea, no piensen ahí como que ya la mujer fue toda coqueta. Y yo lo admiraba muchísimo. Sus canciones, como a muchos de ustedes, yo sé que han ayudado a su relación con Dios, y esto era lo que representaba él para mí. Entonces llegó yo a la entrevista muy nerviosa ese día, yo no sabía si dar la introducción. Eso fue, yo a veces la veo, no se la he mostrado a él, por ahí la tengo escondida. Yo la veo y digo: qué vergüenza, qué oso que hice yo en esa, no pude, no saludaba. Más bien él terminó saludando, él vio que yo estaba muy nerviosa y entonces me empezó a ayudar en la entrevista, fue él el que terminó ayudándome. Entonces fue muy, muy tenso para mí, pero ese mismo día yo no le veo el anillo. A mí me habían dicho que se había casado hacía más o menos unos meses, y entonces qué raro, y me gustaba, eso sí tengo que confesarlo. Yo lo vi, pero como hombre casado, yo dije: ay, atractivo el siervo de Dios, ¿no? Ahí. Entonces, cuando yo veo, yo tal vez lo dejó en el hotel, se le quedó, pero ustedes saben, mujeres, tenemos que ser vivas. Y entonces yo vengo y me acerco a la esposa del pastor y llevo mis notas de la entrevista. Ninguna tenía una pregunta personal, todas eran de ministerio. Yo le digo: mira, yo le voy a hacer la entrevista a Danilo, necesito que me ayudes con alguna información personal de él. Entonces, cuando yo no le iba a decir: es soltero, no, yo dije: una pregunta, ¿cuántos hijos tiene Danilo? Entonces ella: ¿hijos? No, si él es soltero. Yes. Eso era lo que yo quería saber. Entonces, pero yo ahí mirando, para no quedar uno ahí como muy sobrada o algo, entonces ahí me dieron la respuesta. Entonces me puse más nerviosa, o sea, fue curioso, pero yo: ay, Dios mío. Bueno, ustedes saben, aquí entre mujeres que estamos hablando, se sabe que uno se pone así un poco nervioso, y la televisión, bueno, fue un estrés. Pero ese día Dios lo utilizó para que él me hablara de unos retiros de alabanza y adoración.
y yo tengo que ser muy honestas con ustedes, muy honesta, y es que mi hermano y yo estábamos muy involucrados en la alabanza de la iglesia. Los dos dirigíamos la alabanza y teníamos esa sed de esos modelos, y cuando lo veíamos yo decía, yo tengo que aprender porque esa es la adoración que yo quiero, una adoración directa. Yo quiero que algo pase en la iglesia. Y cuando él me dice de esto, mi hermano y yo nos miramos, y iba a ser en 2 meses, y me dice, ¿por qué no van? Y nosotros nos inscribimos por fe. Pasaron muchas cosas en esos 2 meses. Yo estaba segura que iba a ir. Ya les conté el día anterior, mi papá había muerto, él había dejado herencia, los negocios seguían funcionando, la situación económica estaba mucho mejor que cuando más bien estábamos separados. Entonces yo dije, no, seguro, ahí estamos, confiando y apoyándome en que ahí había plata en el banco. Pues no, el Señor empezó un proceso, una preparación para llevarme a mí a cumplir un propósito. Y no solamente a cumplir un propósito, sino a enseñarme a depender de Él, a descansar en Él. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que tú aprendas. Aparte de que Él quiere llevarte y usarte, la lección primordial que Él quiere enseñarte como hija es que tú aprendas a conocer, a depender, a descansar, a confiar. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichosa la mujer que confía plenamente, pero esta confianza necesita una preparación. Así como Esther, llegar al propósito necesitaba un tiempo de preparación, de vestidos adecuados, a veces dolorosa. Yo me imagino, los persas se quitaban todos los vellos, y las que se han hecho aquí cera saben lo doloroso que es el proceso de depilación. Y si son todos los vellos, más doloroso aún, ¿verdad? Terrible, pero todo tenía un fin. Y el Señor así quiere llevarnos a nosotras por procesos para enseñarnos a confiar en Él y para llevarnos al propósito por el cual Él te ha llamado. Porque si tú estás aquí en esta mañana, no es porque alguien te invitó, no es porque tus papás te dijeron, es porque el Señor tiene un llamado sobre tu vida, único, pero Él lo tiene sobre tu vida. Pasan estos 2 meses. Llego el día del viaje, me pude inscribir en el Congreso, pero adivinen qué, 0 en la cuenta del banco, 0, o sea, las cosas, se había dañado algo, la gente que iba a ir a pagar como todos los meses no llegó, y me empiezo ya a asustar, ese susto aquí, ay Señor, pero ¿qué pasa? Si yo sé que tú tienes esto para mí. Mi hermano y yo acostumbrábamos a hacer algo cuando no había dinero y habían campamentos de jóvenes. Alistábamos las maletas aunque no teníamos la plata ni habíamos pagado el retiro, y siempre el Señor mandaba alguien o el día del congreso o la noche anterior para bendecirnos y abrir las puertas para estar en esos congresos. Y tal vez ese es el caso de algunas de ustedes que tuvieron mucho obstáculo para llegar aquí, dificultad, pero el Señor abrió la puerta, y es porque el Señor quiere hablar a tu corazón. Y esa noche yo dije, bueno, increíble, o sea, supuestamente con finanzas, pero el Señor quiere una vez enseñarme que no me apoye en mi prudencia ni en lo precavida que yo soy, sino que siga dependiendo de Él. Bueno, Juanchi, le dije, hacer las maletas, y yo me arrodillé una vez, acabé las maletas, y yo le dije, Señor, estas maletas se abren en Costa Rica. En el nombre, no, esas maletas se van a abrir mañana. Y después me corregí, pero en Costa Rica, Señor, yo voy a declarar eso y voy a confiar. Al día siguiente el vuelo salía a la 1 de la tarde de Barranquilla, y a las 11 de la mañana llama una prima de Bucaramanga y dice, ¿qué es lo que está pasando? Una prima cristiana, el Señor me ha tenido inquieta desde el domingo. Y yo, ay, ¿por qué no llamó desde el domingo? Y era miércoles, pero hoy fue que pude llamar, 11 de la mañana. Y mi mamá le dice, mira, ya le cuenta la situación, y ellos pues no van a poder ir porque no están los tiquetes. Dice que no, ya mismo pongo el depósito en efectivo en el banco para que lo pueda sacar en Barranquilla. Me fuimos al aeropuerto, compramos los tiquetes, ya teníamos las reservaciones hechas y nos montamos en el avión. Y yo en el avión, gracias Señor, estas maletas se van a abrir allá. Yo sabía que había una bendición para mi vida allá en Costa Rica, pero el Señor quería enseñarme que no es que Dios llega tarde. A veces algunos de ustedes se han preguntado, Señor, pero ¿por qué te demoraste tanto? ¿Por qué, Señor, esta espera? Pero el Señor me ha enseñado a mí que Dios no llega tarde, sino que Él espera
hasta que tú te des cuenta que tú no tienes nada más que hacer para que entonces Él se luzca. Y no quede duda que no es en tus fuerzas, sino que es en las fuerzas del Señor. Así que si estás pasando por una situación de estrechez, de angustia, empieza a declarar: Señor, yo voy a creer en tus tiempos. Señor, yo sé que tú eres un Dios fiel. Señor, yo sé que tú no llegas tarde y la gloria te la voy a dar a ti, Señor. Y eso ha venido pasando una y otra vez en mi vida. Y como que ya yo veo, ya yo siento, ay, otra vez. Bueno, aquí vamos, Señor, a confiar otra vez. Sorpréndeme. Es ahora mi oración: sorpréndeme. Y lo que yo he podido enseñar y lo que yo les puedo decir es de lo que yo he vivido. Dios es un Dios tan detallista que te sorprende. Te deja, ¡oh! Yo no sabía, es que la volaste, como dicen en Costa Rica. Esta sí, te pasaste, Señor. Porque yo creía que el Señor iba a suplir a través de, como que uno ya cree por dónde, como tantos milagros y testimonios que ya tú crees como, ay, Señor, manda fulano que me dé, o Señor, haz aquí. Y de donde tú menos piensas, es el Señor, pa, te responde y te sorprende. Y yo dije: Señor, yo voy a creer que tú me vas a dar gracia a donde quiera que yo vaya. Y esta es una oración que tú le puedes pedir a Dios: Señor, dame tu gracia y tu favor para que yo pueda caminar en tus propósitos. Llego a Costa Rica, después Dios me permite que conozca una pareja de misioneros que un año después me llaman para que me vaya a vivir allá. Ya todo esto, no quiero hacer la historia muy larga, pero el Señor ya me estaba hablando que yo tenía que ir a Costa Rica. Y yo le digo: Señor, yo no voy a ir con un trabajo secular. Ya había terminado mi carrera, tenía ya los 23 años. Yo le dije: yo no quiero ir a trabajar para DHL o para una zapatería. Yo no quiero ir a dejar mi familia por plata. No, Señor. ¿Y hacer qué? No, Señor. Tú tienes que abrir las puertas en un ministerio, en una iglesia, en algo. Un mes antes del viaje, porque iba otra vez al retiro de adoración, supuestamente no me iba a quedar sola al retiro, otra vez me llaman estos misioneros y me dicen: Gloriana, hay un ministerio, Club 700. No sé si algunos de ustedes han escuchado un programa de televisión, pero en Colombia lo vi desde chiquita y me encantaba. Y decía: y ese ministerio necesita a alguien con tu perfil, alguien en finanzas y alguien en la palabra de Dios. Y yo me puse a llorar y yo dije: eso es para mí. Más claro no canta el gallo. O sea, la verdad es que ya yo le había pedido eso al Señor. Eso es para mí. Mi mamá, una mujer de fe, yo le cuento más, imagínate. Y mi mamá dice: ah, sí, mijita. Ah, bueno. Y empezó a hacer maletas. Ella me hizo las maletas. Y yo veía que iba poniendo una maleta, 2 maletas, ropa de fiesta, libros de universidad. Y mami, pero me estás echando de la casa. Me dice: no, yo sé que tú no vas a volver a la casa. Porque si el Señor está abriendo esta puerta, es porque tú tienes algo. Yo voy a confiar en eso. Ojo, mamás que están aquí. Aprender a ser atentas a la voz de Dios para que el plan sea cumplido en sus hijas. Yo soy la única hija, tengo 2 hermanos. Los 2 me han cuidado. Mi mamá, después de la muerte de mi papá, bueno, ha sido una mujer protectora, no podría decir sobreprotectora, una mujer que ha tenido la gracia de Dios para manejar el hogar. Y ella me hace 6 maletas, eran las que yo llevaba, y el retiro era por una semana. Y entonces, como íbamos varios de la iglesia, entonces, bueno, una maleta adicional para cada uno, y no pagué ni impuestos de sobrecargo, nada pagué. Entonces, yo vi que el Señor iba abriendo las puertas. Llego al retiro, me reciben los anfitriones, ellos, un retiro que organizan muy bien. Entonces llegan los muchachos y me dicen: 1, 2, 6 maletas pero es una semana. Y yo: sí, me voy a quedar, perdón. Entonces ahí acomodando como se podían los camarotes, las maletas. Y yo aquí emocionada, y en el avión el Señor me da una palabra: que no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, yo te sostengo de tu mano derecha. Y yo estaba como contenta de esa palabra: gracias, Señor, porque tú me sostienes. Pero después me llega un correo diciendo otra vez: el Señor me dijo que te dijera que no temas ni que las aguas te ahogarán. Y yo, ay, ya como que no me gusta esa palabra, porque me está como que prepárate, era lo que yo sentía. Bueno, las aguas te ahogarán es que me voy a una poza le llaman, con un río, unas cataratas, a nadar. Y yo ya habían pasado 2 semanas del retiro y empiezo a sentir temor de la palabra que Dios me había dado de Costa Rica. No se abrían las puertas, no me llamaban del ministerio que me habían dicho.
Y yo, ay Señor, y Dios me empezó a dar palabras acerca de Danilo, no específicamente, te vas a casar, pero mostrarme cosas de él, y yo no sabía cómo interpretarlas, pero sentí mucho miedo, que cuando uno tiene miedo, el miedo o te paraliza para que no camines, o te hace salir corriendo de la situación a la cual le tienes miedo. Y adivinen que empecé yo a orar en esas 2 semanas. Le dije, Señor, llévame contigo, me quiero morir, Señor. Pero no morir porque me sienta mal, Señor, es que quiero estar más contigo. Era como que me sentía más segura en los brazos del Señor, que decía, Señor, tómame, llévame, yo no quiero estar aquí, yo quiero estar contigo, Señor. Y era puro susto. Y me voy a ese río, y no había entendido que enfrente de las cataratas uno no puede nadar porque hay un remolino. Yo sufría antes mucho de la garganta y me quedaba completamente sin voz. Lloraba así cuando estaba enferma, no me salía nada. Y esa mañana que estamos de paseo, que estoy con mi hermano, amanezco así. Y entonces vamos al río, me meto y nado enfrente de la catarata. Y ahí se hace un remolino por la fuerza de la corriente y la que está cayendo. Y yo nado, pero yo no podía con las fuerzas, yo sentía eso como que me bajaba, me volteaba, yo veía luz, yo veía tierra, y cuando podía salir, no tenía voz, y no me veía mi hermano. Y estaba yo en esa angustia y entendí que el Señor tenía que confrontarme otra vez con lo que yo estaba orando. Y me habló tan claro el Señor y me dijo, yo tengo planes para ti y no me pidas más que te quieres ir conmigo. La verdad es que me asusté. No te pidas más, no me pidas que te quieres venir, porque yo tengo un plan con tu vida y tienes que valorar tu vida. Y cuando yo recibo eso en medio de esa turbulencia que había, mi hermano me ve, se mete y entonces me empieza a sacar, pero yo no sé si él me estaba ahogando más o el agua, pero bueno, era una pelea en el agua y él me empieza, y se lo está también a él, es un muchacho fuerte, grande, se lo empieza a él también a jalar, y él decide dejarme porque él ya veía que él ni tampoco él estaba pudiendo con él mismo y nada, y alcanzo yo a ver que él se pone en una roca a llorar de su frustración y se voltea, se pone a llorar, y entonces él llama a la gente. Y claro, ya yo tenía rato de estar ahí y me tiran un neumático, llega gente, me empujan hacia la catarata, salgo. Duré una semana enferma, pero una semana meditando. Dios me quería tener ahí en ese reposo para que meditara una vez que Él tenía planes y propósitos, que no le pidiera más que mi tiempo fuera acortado, porque Él tenía propósitos. Y yo no sé si tú alguna vez le has dicho, Señor, yo me quiero morir. Señor, yo quiero que ya hasta aquí, yo no quiero aguantar más estas cosas, no quiero esos retos que me estás poniendo, no quiero este sufrimiento, pero el Señor te vuelve a llenar de esperanza y te dice, yo tengo planes para ti y mi propósito va a ser cumplido. Dice la palabra de Dios que Él tiene buenos planes para nosotros y que se van a dar a pesar de ti, a pesar de ti, a pesar de lo que tú misma ores, el Señor va a cumplir esos planes. Quiero dejarlo ahí. Estamos otra vez en Esther. Llega el día y se da la promesa. Esther es reina, Esther es coronada, hay gracia sobre la vida de ella. Y ella se pone, el día de la presentación, ella se pone el vestido que el eunuco le dice que ella se debe poner. Y aquí es una lección espiritual para nosotras. Yo creo que muchas de nosotras estamos escogiendo ciertos vestidos y atavíos que no lucen como para presentarse delante de un rey, ni para representar que tú eres una mujer preparada para un propósito. Y yo no me estoy refiriendo necesariamente a este tipo de ropa, aunque también debería referirme a eso, sino que yo me estoy refiriendo a algo más importante, es de qué te estás vistiendo tú para agradar a tu rey, para que esa gracia esté sobre ti. ¿Qué dice el Señor que pide sobre sus hijos? En un pasaje del Antiguo Testamento dice que Él pide hacer justicia, ser misericordiosos y tener un corazón humilde delante de Él.
que ese sea tu atavío, ser una mujer justa, una mujer misericordiosa, una mujer con un corazón humilde, rendido delante de tu Dios. Y quiero también darte otro tipo de vestidos, y lo vemos en Colosenses 3, versículo 5. Si alguien me puede ayudar aquí con solo del 5 al 10, pero preferiría en esta Biblia. Si me puedes ayudar, por favor, en esta Biblia. Colosenses 3, del 5 al 10, por favor. Hablan de dos tipos de ropa, para darle una introducción. Una ropa vieja y una ropa nueva que el Señor quiere vestirnos. Y yo quiero que esto lo tomes no como ley, sino como un padre amoroso que quiere hablarte y enseñarte de qué cosas no quiere Dios que tú te vistas y de qué cosas quiere el Señor vestirte. ¿Ya lo tienes? Gracias. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora dejémoslo ahí un momentico, perdón. ¿Qué lista primero nos hace? Una lista muy carnal: inmoralidad sexual. ¿Qué más dice? Bajas pasiones, impureza, malos deseos. impureza. Yo creo que el Señor nos ha estado hablando en este congreso a limpiar, a ser selectivas en lo que estamos escuchando, porque cuando vemos muchachas que bailan y se mueven de una manera muy sensual, de repente estamos imitando cosas que estamos viendo y se ven chéveres, se ven bien cool, pero esto no lleva a nada. Esto más bien produce enojo, tristeza en el corazón de Dios, porque estás desvirtuando algo que Él creó para que fuera limpio, sano, para que tuviera un propósito con tu pareja, y te quiere desvirtuar, llevar a tú misma a dañarte, a contaminarte, a dejarte llevar por tus pasiones, por tus ojos. Y Dios sabe cuántas cosas pueden estar pasando aquí en esta reunión. ¿Cuántas muchachas pueden estar con esta lucha? Dios lo sabe, pero el Señor te dice que te alejes de eso. Nos aconseja que huyas de todas estas tentaciones. Pero aparte, tú puedes decir, bueno, gracias a Dios yo no estoy en esa lista, y gloria a Dios que no estás en esa lista, pero hay un vestido que es más fino. Yo creo que pueden ser los accesorios que nos está dando Dios, y quiero que sigas la lista de las cosas de las cuales debemos despojarnos. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Enojo, ira, lenguaje, esas cosas que no se ven, murmuraciones, y esas cosas que se dice entre los religiosos: no, yo no peco, yo no estoy nada sexual. Pero si mi boca, si estoy con enojos, con problemas de carácter, de esas cosas también quiere el Señor que te despojas. ¿Y qué sigue? ¿Qué dice en el versículo 12? Vamos a ver de qué debemos vestirnos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Por encima de todo, vístanse de amor. ¿Y qué más dice? Que es el vínculo perfecto. Y sean agradecidos. Que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Sean agradecidos. Son valores que usted debe anotar. Anote usted en su cuaderno: Señor, yo quiero que tú me vistas de la ropa que te agrada. Yo quiero que tú me vistas primeramente ¿de qué? ¿De qué dijo? Revístanse de afecto entrañable, de humildad, de bondad, amabilidad y paciencia. Pero cuando viene después dice: pero sobre todo revístanse de amor. Proverbios nos dice: ata a tu cuello, ponte como es un accesorio precioso
el amor y la verdad. Ata a tu cuello. Esas cosas no se deben apartar de tu vida. Señor, dame ese amor primeramente hacia ti, pero también hacia mis hermanos. Señor, yo quiero vestirme con un corazón noble. Crea en mí, como decía el salmista, Señor, un corazón limpio, un corazón que te agrade a ti. Y el Señor va a empezar a revestir tu vida y a dar gracia sobre tu vida, porque hay estos atributos que te están adornando. Esther no escogió lo que las otras muchachas cuando se fueron de shopping a comprar lo que estaba de moda. Uy, esto sí voy a moverle el piso al rey con esta ropa que me voy a poner. Esther le dijo al eunuco, ¿qué le gusta al rey que yo me ponga? Porque yo quiero ponerme lo que a él le gusta. Se olvidó de ella misma. Señor, ¿qué quieres tú que yo me ponga para ti? Quiero olvidarme de mí. Y entonces ella se dejó asesorar y fue coronada reina. Dios le dio la gracia y la llevó ahí. Pero ¿qué pasa en la época de Esther después? Ella está muy cómoda, tiene criadas, tiene gente a su servicio, tiene joyas. El rey está enamoradísimo de ella. En varias ocasiones vemos que le dice, hasta la mitad del reino te puedo dar, Esther. O sea, lo traía de la nariz al hombre. Ella tenía esa gracia y ese favor de Dios y estaba muy contenta. Yo puedo pensar que Esther decía, Señor, qué bueno que has sido conmigo, porque me sacaste de tanto sufrimiento en la niñez y ahora me has traído aquí a disfrutar, a ser la reina, a ser la más admirada. Pero eso era lo que ella creía, pero Dios tenía un plan que ella tenía que cumplir. Y quiero que vean por favor Esther 3, versículo 8. Hay un hombre muy malo que se levanta ahí. ¿Me prestas la Biblia, por favor? Gracias. Hay un hombre que se levanta contra el pueblo de Israel. ¿Por qué se levanta este hombre contra el pueblo? Porque recuerden que cuando yo les conté que Dios mandó a Jeremías con un yugo, él le dijo al pueblo, te van a llevar cautivo, pero en 70 años vendrá tu liberación. Y el enemigo le pone atención a la palabra de Dios, cosa que nosotros deberíamos hacer. Él sabía que se estaban acercando los 70 años en que el pueblo de Israel había sido cautivo, o sea que ya venía la liberación que podía hacer con ese rey. Y hombre, Esther es judía, Esther es reina. Hay un pueblo judío que está ganando una gracia increíble frente al rey y el enemigo quiere destruir. Y este hombre malo, Amán, que nos cita aquí en el versículo 8 del capítulo 3, le dice al rey, él está tan enojado con este pueblo, le dice, hay cierto pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias, cuyas leyes y costumbres son diferentes. ¿Qué cosa cuando usted por ser diferente empieza a llamar la atención? El enemigo puede venirse en contra. Y como pasó con este pueblo, quería exterminar al pueblo porque convence al rey de que ponga su anillo en el decreto y que digan, ya maten a este pueblo. Y así él iba a cortar el plan de Dios sobre el pueblo, un plan donde iba a venir Jesús a través del rey David. Ya lo había prometido, él ya sabía que venía Jesús y quiere exterminarlo. Pero Dios por eso en su tiempo perfecto coloca a Esther ahí como reina. Y entonces Mardoqueo, este primo, que él no tiene acceso a la reina porque la reina vivía en su palacio, él se sienta en las puertas, rasga sus vestidos, se coloca ceniza en su cabeza en señal de luto y dolor, y sus criadas le cuentan a ella, hay un hombre allá afuera, tu primo, que está así. Y ella le manda a preguntar, Mardoqueo, ¿qué te pasa? No tienes para la leche, para el pan, ¿qué te está pasando? Yo soy la reina, yo te puedo proveer lo que falta. Y ella le cuenta a través de este mensajero, él le cuenta y le dice, Esther, hay un decreto por el rey en donde el día tal nos van a matar a todos los judíos y yo necesito que tú intervengas. Él la empieza a persuadir, como ese primo que siempre fue consejero, la persuade. Y la respuesta de Esther es que ella ve una circunstancia. Ella dice, el rey no me ha llamado en 30 días, el rey está muy ocupado en otras cosas. Y si yo llego a entrar donde el rey sin ser llamada, ¿qué me va a pasar? Me matan. Entonces ella le manda a decir esto a su primo Mardoqueo. Y me encanta porque aquí ella descubre por qué el Señor fue que la llevó al palacio. Hasta todo ese momento ella estaba siendo muy agradecida con el Señor, pero el Señor tenía un plan. Y es en el capítulo 4, quiero que leas conmigo,
en el versículo 14. Le dice Mardoqueo, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y liberación para los judíos. Mardoqueo sabía quién era el rey de los judíos, quién era su rey. Le dijo, mira Esther, Dios te ha puesto en un lugar de influencia, pero si tú no usas esa influencia, no te preocupes que el Señor va a usar a otra persona. Pero, le dice, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Si tú no cumples el propósito ahí donde el Señor te ha puesto, tú y tu padre perecerán. No hay propósito. Se pierde todo este esfuerzo de Dios en prepararte, en llevarte. Es porque quiere que en el momento de la crisis tú saques el carácter, tú saques lo que el Señor ya ha venido formando en ti en esos momentos de dificultad. Y le dice, ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Y ahí los ojos de Esther fueron abiertos y dice, Señor, qué ignorante yo, que creía que todo era alrededor de mí, que qué bueno, pero tú me tenías aquí para preservar la vida de mi pueblo. Y entonces ya sabemos la historia, ella se viste, ella hace una estrategia, va donde el rey, obtiene gracia y no solamente descubre a este malvado, sino que también libera a su pueblo, y se establece una fiesta en toda Israel que hasta el día de hoy se sigue celebrando, y es esa fiesta de liberación en los tiempos de Esther. Les dije hace un momento que iba a volver a Job. Cuando Dios se enorgullece de estos hijos que le honran como Job, no necesariamente toda su vida va a ser así. Llegan momentos en donde se estremece y en donde se necesita ver si lo que es o lo que se ve realmente es. Y entonces en el libro de Job, en el capítulo 1, si tú puedes apuntar, no vamos a mirar ahora ahí, en el versículo 9, Satanás le dice, ¿tú sabes qué, Señor? ¿Tú sabes por qué este hombre te honra y te alaba tanto? Porque tú le has dado mucho. ¿Por qué no lo probamos? Quítale las riquezas. Dice que en un día Job pierde todo lo que tenía, pero ese hombre dice que ni aún así renegó contra Dios. Él sabía quién era su Dios. Y vuelve otra vez la reunión de los ángeles, esa reunión que les mencionaba, y Dios le dice, ¿ves que mi siervo Job no me negó? Y vuelve a decirle el ángel, el Satanás le dice, ¿por qué ahora no le tocas su carne para que reniega? Y le cayó esta enfermedad, esta crisis, pero ni aún ahí Job renegó. Pero este tiempo, este proceso de crisis no dura toda la vida. Este proceso de crisis simplemente muestra de qué estás hecha, muestra que eres una hija de Dios y que al final Dios da la cara por ti, porque dice la palabra que a Job Dios le multiplicó 7 veces más de lo que él tenía, y Dios lo puso en honra, porque Dios honra a los que le honra. Y en este caso de Esther, ella vuelve y puede retomar este papel que Dios le ha dado. Y cuando uno analiza la historia, Artajerjes, ese rey persa, ese rey temido, es el que Dios usa para enviar a Nehemías a reconstruir unas murallas, y el que envía a Esdras también a reconstruir un templo y a establecer las leyes. Y curiosamente, si leemos en el libro de Nehemías, en los primeros capítulos, cuando Nehemías es un copero judío de este rey Artajerjes, curiosamente Mardoqueo, después de que todo el complot se descubre, él es puesto en lugar de autoridad, y él dice que él ayudaba a los judíos. Y ahora que yo veo que Nehemías es un copero, yo me imagino que seguro Mardoqueo le dijo, oye, pásame tu hoja de vida porque aquí hay un trabajo, yo quiero poner gente influyente alrededor del rey. Y Nehemías, un judío de buen nombre, de estima ante el rey, está de copero, y es el que Dios pone a reconstruir unas murallas y empieza a preparar el camino. Y dice Nehemías, y la reina estaba sentada al lado del trono del rey cuando el rey otorga madera, llévense lo que necesiten. La influencia. El rey no fue judío, no se convirtió al judaísmo, pero la reina, que era judía y que creía en Dios, fue de tal influencia que fue el hombre usado por Dios para regresar del cautiverio a un pueblo de Israel. ¿Pueden ver ustedes el propósito de Dios? ¿Pueden ver ustedes lo profundo que Dios estaba haciendo con esta mujer? A veces nuestra vista es corta
y creemos que es para un momento, para pasarla bien, que Dios me da estas bendiciones, pero tú eres una integrante del reino de Dios. Cuando Jesús vino a establecer un reino. Y tú como parte de ese reino, tú tienes un propósito. Pídele al Señor, Señor, ayúdame a descubrir ese momento en el cual yo descubra cuál es mi propósito y que yo lo pueda cumplir a pesar de. Yo quiero cerrar aquí y quiero dejarte con esto. Y yo quiero que cierres un momento tus ojos y que le digas al Señor, Señor, yo quiero que tú reveles mi propósito, tu propósito en mi vida. A pesar de mí, Señor, revela mi propósito tu propósito en mi vida, Señor. Padre, yo quiero que tú, Señor, seas revelándote en cada joven. Señor, desde jovencitas las has llamado, las has cuidado para estar aquí. Y yo pido, Señor, que ellas atiendan al llamado que tú tienes para sus corazones, Señor. Que ellas sean fieles, que ellas sean celosas, Señor, de lo que tú has puesto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.